Llega el verano y con él vuelven los trenes turísticos de Galicia a todo tren. En esta cuarta edición estrenan rutas. La de Alamprea e Oviño do Condado nos lleva a las orillas del Miño. De largo recorrido, de cercanías, el tren sigue siendo un medio de transporte muy utilizado que ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias para ofrecer servicios más prácticos. La intención de Turismo de Galicia ha sido recuperarlo como una forma de viajar disfrutando. Dentro de nuestros productos de cabecera de marca, esas 10 experiencias, pues habían rutas que merecían la pena combinarlas con el tren turístico, y viendo que existía la opción de tren por donde nosotros marcábamos la ruta, tanto de la ruta de los Faros como la ruta de las Camelias, pues nos dirigimos a Renfe, conociendo pues, el Al-Ándalus, ¿no?, y otros trenes turísticos, proponerles que si estaban dispuestos a construir esa ruta, y nos dijeron que sí, y creo que a partir de ese momento ha resultado todo un éxito. Y es que Renfe ofrece 9 rutas para conocer Galicia un poco mejor. Las 2 últimas en añadirse a la lista, la ruta de la Alamprea y el Vino del Condado de Tea, y la Termal y del Camino del Norte. Desde que comenzamos hace 4 años, fuimos añadiendo rutas cada año. Este año ya es la máxima, ¿no? Después de tener las 5 denominaciones de origen con sus 5 rutas, la de los Faros, la de las Camelias, por supuesto estas 2 a mayores, pues seguimos manteniendo la del tren del peregrino y el Al-Ándalus. Lo que más llama la atención, sin duda, son los trenes, decorados especialmente para estos viajes. Es la primera vez que cogemos un tren y lo preparamos de esta manera. Un mundo de color, de los colores de Galicia, el azul y el verde, y un mundo de imaginación, de alegría. Lo que queremos es envolver nuestra Galicia, transmitirla a la gente diciendo nuestros recursos son muchos, pero también tenemos que utilizar herramientas de marketing un poco novedosas, inteligentes. Yo creo que nuestro tren le llama la atención muchísimo a la gente. La figura que utilizamos en los carteles es muy naif, es muy de cómic, es muy divertida, y eso es precisamente la idea que queremos transmitir. Una buena idea si tenemos en cuenta que cada año se cubren las plazas y el turismo internacional empieza a usar este servicio. Al principio era casi todo público gallego y nacional, y sobre todo gallego, el que es del norte visita al sur y el que es del sur visita al norte, ¿no? Pero ahora estamos viendo que ya se anima el internacional, y que de hecho lo utilizan a través de la web. Renfe es muy conocida, la plataforma es conocida, y ya vienen directamente ellos a contratar el viaje. Es una ruta pues muy completa y que combina muchísimas experiencias que en Galicia, pues la verdad es, utilizando nuestros recursos, resulta muy atractivo. Hoy nos subimos al tren para vivir de primera mano esta experiencia turística. Haremos la ruta de Alamprea y el Vino del Condado. Unas 30 personas disfrutan hoy de esta excursión, y muchas ya son expertas en los trenes turísticos. Hemos hecho el año pasado ya las rutas todas de Ourense, y todas, no es la primera vez, repetimos este año ya. Ya venimos el año pasado. ¿Qué ruta habían hecho? La de los Pazos, porque recordamos un poco tiempo y ya no nos dio tiempo a hacer más. Mira, el servicio tanto que ofrecéis de tren y el viaje, cómodo, las vistas, siempre el guía te da pues información de cosas que tú no sabes, todo. Desde el tren podemos contemplar unas espectaculares vistas de lo que empieza a ser la ría a la altura de Catoira. Y llegamos a la estación de Pontevedra. Allí nos espera un autobús para llevarnos al Pazo de Lourizán. Es nuestro primer destino. Este edificio de construcción modernista fue propiedad de Montero Ríos, presidente del gobierno en 1905, que lo convirtió en un importante foro de cuestiones políticas.
En la actualidad, El Pazo es la sede de estudios e investigaciones agrónomas y forestales, con una importante muestra de árboles únicos que se pueden ver por toda la finca. Y es que sus jardines mantienen la estructura de tiempos mejores, con un entorno vegetal realizado por especialistas franceses y con una parte dedicada a especies exóticas como las camelias, los magnolios o los plátanos. Destaca además el gran invernadero, único en Galicia por sus dimensiones y también por los materiales usados para su construcción, metal y cristal. Tras relajarnos un rato disfrutando de la naturaleza, debemos seguir la marcha. Nuestra siguiente parada será el casco histórico de Pontevedra. Durante el paseo disfrutaremos de un armonioso conjunto pétreo donde las casas nobles, los soportales y las plazas son los protagonistas. Plazas, muchas de ellas, con nombres gremiales o de los productos que en su momento se vendían en ellas. Así podremos disfrutar del ambiente de la Plaza de la Verdura, hoy en día llena de terrazas donde poder picar algo o hacer un alto para tomarse una caña. O la de la Leña, repleta de restaurantes. O también la Plaza de la Ferrería, siempre abarrotada de gente. Nos detendremos un poco más a la altura de la Basílica de Santa María, del gremio de los mareantes, y también al encontrarnos con la Iglesia de la Peregrina. Este edificio del siglo XVIII fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. Destaca por su planta en forma de vieira, emblema del camino portugués a Compostela. Después de comer es hora de seguir con nuestro itinerario de hoy. Volveremos al tren. Nos vamos a Arbo. Por el momento la excursión está siendo un éxito. Hay los árboles, por supuesto, la naturaleza, eso es la naturaleza. Bueno, sería para estar ahí y no solo una hora, sino, bueno, pues una tarde, una mañana, muchas más horas. Poder disfrutar con más calma, con más calma. El autobús nos recoge de nuevo en la estación, esta vez para acercarnos hasta las pesqueiras. Es el momento de conocer la historia de las lampreas. Las construcciones que vemos en el río, con esos grandes bloques de piedra en forma de paralelepípedos, son las famosas pesqueiras. Penetran en el canal fluvial desde las dos orillas con el objetivo de capturar, sobre todo, salmón y lamprea. Y no podemos conocer su historia sin probarla, así que para terminar el día nos vamos a la Casa Grande de Almuiña. Construida en el siglo XVII, en la actualidad está destinada al turismo rural y a la producción de vino. Y es que aquí se cosecha uva con denominación de origen Rías Baixas. Paseamos entre los 60.000 metros de viñedos de esta conocida bodega para ir abriendo boca. Y después de ver sus instalaciones llega el momento de la cata. Un buen vino y por supuesto la lamprea, en empanada y seca en rollo. El broche final para un día espectacular. Perfecto, el día perfecto, perfecto, como todos. Los anteriores viajes, perfecto. Muy relajado el viaje, muy completo, y ahora con la opinión de la lamprea, que cambié de opinión, que me la probé y está maravillosamente bien. Porque al verla entera a mí me daba un poquito así. Nunca me atreví a venir a probarla porque a veces dije, no, yo no voy. Pero cambié de idea. Muy bien, muy bien. Estás todo estupendo. ¿Lo que más te ha gustado del día? La cata. La cata de la lamprea está impresionante y el vino baja solo.